Bienvenidos de nuevo a este diálogo sobre políticas de uso de suelo y vivienda. El día de hoy nos apartaremos un poco de la preocupación con los macroprocesos como el cambio climático, como hicimos en la sesión anterior, y también de sus vínculos con la transformación industrial o la urbanización acelerada. Y nos echaremos más bien un clavado a el mundo de las decisiones personales. Lo que discutiremos hoy es importante en distintos momentos de las decisiones que enfrentan compradores y usuarios de vivienda. Tanto si lo que se quiere es habitar la vivienda o si lo que se busca es invertir en un patrimonio o incluso si se pretende entrarle al juego de comprar y reparar viviendas en alguna de las distintas variedades de mercado que más acomodan a los recursos o intereses de una pequeña empresa o de un proyecto de acumulación. Lo que nos importa destacar es que todo el que compra, vende o remodela una casa debería de pensar que tarde o temprano sus decisiones pueden darle ganancias y, en el peor de los mundos, mandarlo a la ruina. Por eso hemos denominado esta sesión Problemas con la propiedad y con el mármol. Veamos. Esta es una sesión que tiene varios puntos y por lo tanto la hemos dividido en dos partes principales. La parte 1 trataremos el asunto de la conveniencia de la propiedad y veremos los siguientes puntos. 1. La propiedad vale según el cristal con que se mira. 2. La propiedad no necesariamente te hará libre. 3. Hay muchas formas de habitar el planeta. 4. ¿Por qué al gobierno le interesa saber lo que vale tu casa? 5. No pierdas de vista la plusvalía. En la parte 2 nos concentraremos en las decisiones sobre tipo de vivienda, incluyendo los terminados que conviene ponerle, por lo que abordaremos los siguientes temas. 6. ¿Por qué un ladrillo puede bajar de precio cuando lo pegas en un muro? 7. Qué bueno que Octavio Paz no trabajaba para el Infonavit. 8. Cuando buscas aliados para obtener tu casa, no siempre puedes confiar o contar con tu familia. 9. De la relación entre estilo de vida y conflictos urbanos. 10. No olvides que el mercado de vivienda puede llevarte a vivir a la calle. Y 11, a manera de conclusiones, diremos que confiar en el gobierno a veces no es muy buena idea. Comencemos. Problemas con la propiedad y con el mármol. Parte 1. La propiedad vale según el cristal con que se mira. Es muy importante tomar en cuenta cuando se van a tomar decisiones sobre vivienda que el valor de las propiedades es siempre relativo a algo más. Es útil, por ejemplo, pero no es necesario, recorrer el mundo y revisar la historia de las ciudades para darse cuenta que distintas culturas y distintas personas han usado a lo largo del tiempo una variedad muy diversa de resolver el acceso a vivienda como una manera de resolver sus necesidades en contextos urbanos distintos, lo cual da lugar a una diversidad infinita de soluciones arquitectónicas y materiales utilizados. Un recorrido a los lugares dentro de la ciudad que habitamos o en sus proximidades nos permitirá constatar esta situación. Acá, por supuesto, lo que nos interesa es revisar el tema del valor de la vivienda como un asunto que se construye en forma colectiva y que le interesa a distintos involucrados por razones muy diversas. Por eso decimos
que el valor de una vivienda depende del cristal con que se mira. Es decir, una persona o una familia posiblemente estén más interesados en obtener la mejor casa en la mejor ubicación de acuerdo a su presupuesto y estilo de vida. Pero un empresario, chico o grande, estará más interesado en cómo obtener ganancias de participar en el mercado de vivienda y se preguntará cuál de las múltiples opciones resulta más adecuada a su condición y al capital con el que cuenta. Por su parte, el gobierno se interesará en el valor de las viviendas por motivos estrictamente fiscales, pues le interesa obtener la mayor cantidad de impuestos, de lo cual hablaremos más adelante. Todas estas valoraciones son dinámicas y esto tenemos que darle mucha importancia. ¿Qué significa que son dinámicas? Significa que cambian con la edad de las personas, con el ciclo de vida de las familias, con las condiciones del entorno urbano, con el estilo de gobernar una ciudad, las condiciones climáticas, etc. Y lo importante es que todos estos cambios ocurren de manera simultánea, por lo cual es prácticamente muy difícil tratar de determinar en un momento determinado para una propiedad específica cuánto vale esa propiedad y cuánto puede llegar a valer, que es lo que nos interesa el día de hoy, si le hacemos algunos cuantos cambios. Por lo tanto, lo que conviene tener muy en mente es que el valor de las viviendas es tanto un referente del bienestar de una sociedad como del bienestar que gozan las familias en sus respectivos hogares en particular. Y para ser consistente con lo que hemos señalado en otras sesiones, también tiene que ver con las vulnerabilidades sociales y ambientales que enfrentan en su vida cotidiana las personas. No debemos olvidar bajo ninguna circunstancia que en el cuento infantil, por ejemplo, el lobo sopló, sopló, sopló y la casa de madera derrumbó o algo por el estilo. Es decir, cuando construimos una vivienda tenemos que pensar en sus vulnerabilidades, no solamente como un factor que influye en su valor, sino como un factor que determina la seguridad con la que se puede habitar un hogar. Ahora bien, un tema que ha ganado mucha importancia gracias a las propuestas neoliberales que consideran que tener el título de una vivienda convierte a sus propietarios en actores económicos con poder, es precisamente si ser dueño de una casa amplía las libertades de las personas. Para los objetivos de este seminario o de este diálogo vamos a decir que eso es cierto, pero solo parcialmente, y que la influencia en las libertades puede ser muy variable dependiendo del contexto que rodea cada situación particular. Por eso proponemos que en realidad hay muchas maneras de habitar el planeta. Es decir, no solamente debemos aspirar a habitar el planeta en una casa que es de nuestra propiedad. 2. Hay muchas formas de habitar en el planeta. Hacerse de una vivienda ha sido la gran tarea de la humanidad. Todos, como podemos, buscamos un refugio y tratamos de que esté construido lo mejor posible, dadas nuestras condiciones. En las siguientes imágenes tenemos una muestra pequeña pero ilustrativa de cómo la selección de materiales y de edificación está moldeada por aspectos climáticos, presupuestales y ambientales. Así podemos ver que en algunos lugares se opta por demoler edificaciones, construir vivienda vertical y construir departamentos de lujo o populares, mientras que en otros lugares se opta por soluciones más al aire libre, más abiertas, incluso con palapas y, si se puede, adecuadas al clima tropical de lugares isleños. Otros lugares tienen viviendas verticales de mediana escala, muy populares, y muchas edificaciones son demolidas cotidianamente en la ciudad, mientras que existe una gran cantidad de población que se alberga en
viviendas muy precarias, construidas con palos, lodo, cartones, láminas, otras viviendas que están expuestas a la inclemencia del tiempo, los desastres naturales, etcétera. Estas decisiones de cómo construir, dónde construir, pues no son solamente individuales, desde luego, cuenta mucho el lugar donde las personas crecen y donde nacen, etcétera, y el tipo de urbanizaciones que está al alcance de su mano en las montañas, en los pequeños pueblos, en donde incluso hay que considerar variables de tipo cultural, la formación étnica de la población, etcétera, y también el tipo de producción que se ha tenido, o sea, que se ha producido ahí maíz, plátano, se ha producido infraestructura, se cultivó tabaco, etcétera. De esta manera, efectivamente, cada quien termina habitando en las condiciones y con los materiales de vivienda que puede hacerse llegar y que puede mantener. 3. La propiedad no te hará libre. Ahora bien, si nos mantenemos dentro del ámbito del razonamiento económico, podemos argumentar que cuando se trata del tema de la propiedad de una vivienda y su relación con la libertad, un consumidor solamente elige entre dos productos. A. La localización de la vivienda. B. El tipo de vivienda que adquiere, lo cual incluye tamaño, materiales y tipo de edificación. ¿Cómo modelan esto los economistas? Suponen que en un momento dado un consumidor tiene un presupuesto definido. A eso le llaman su curva de posibilidades. Enseguida, suponen que en la combinación de ubicación y tipo de vivienda, los consumidores enfrentan grupos de opciones que conforman niveles similares de satisfacción. Eso lo modelan con un instrumento al que llaman curva de indiferencia. Y el supuesto es que todos los puntos de la curva de indiferencia tienen la misma satisfacción. Estas curvas son paralelas, por lo que de manera consistente los economistas suponen que un consumidor adquiere la vivienda ubicada en la curva de indiferencia que está en el límite más alto de sus posibilidades, como se observa aquí en el punto A. Finalmente, suponen que si el consumidor tiene de alguna manera un ajuste en su presupuesto, su curva de posibilidades crece, lo que le permite alcanzar lo que aquí hemos llamado libertad de tipo 2, es decir, curvas de indiferencia que eran imposibles de otra manera, lo cual se traduce en otras opciones de localización y otras opciones de tipo de vivienda. Lo anterior es muy importante porque básicamente esto es lo que guía el diseño de muchas políticas y les da a los políticos una gran cantidad de opciones para justificar acciones cuya orientación real puede no ser necesariamente ampliar las libertades del consumidor. Ahí está, por ejemplo, la iniciativa para reformar en este preciso momento la ley del Infonavit que está en el Congreso de la Unión, según la cual el Infonavit ahora prestará para quienes quieren comprar terrenos, con el único requisito que estos terrenos tengan de parte de los gobiernos locales un uso de suelo habitacional y por supuesto que sean legales. No hay tiempo acá para explorar las implicaciones, en el blog hay materiales al respecto, pero lo que sí podemos anticipar es que al aprobarse esta ley, no necesariamente se está favoreciendo la libertad de los consumidores, como se argumenta en las propuestas de parte de los líderes del Infonavit, sino que se privilegia la posibilidad de que quienes detentan terrenos en las periferias urbanas puedan venderlos a buen precio ante la presión que puede generar en la demanda la autorización para prestar en el Infonavit para la adquisición de terrenos. Se verán las consecuencias de esa decisión muy pronto. 4. ¿Por qué al gobierno le interesa saber lo que vale tu casa?
Según la milenaria tradición católica, un pasaje memorable de las enseñanzas de Jesús fue su capacidad de dar asesoría fiscal, de lo cual su recomendación más memorable fue dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como se diría hoy día, esa simplicidad de recomendaciones de política pública no la tiene ni Obama. Pero en el tema de vivienda, ¿qué es lo que corresponde al César? Es decir, al gobierno. Para responder lo anterior, debemos pensar que una buena parte del valor de las viviendas proviene del bienestar colectivo y de la seguridad que da vivir en una comunidad determinada. En ese sentido, y siguiendo con ese razonamiento, debemos reconocer que por siglos hemos ido construyendo la idea de que el gobierno, como entidad relativamente autónoma, es el responsable de sostener un determinado nivel de bienestar colectivo. Lo anterior se puede lograr mejor si se cumplen dos condiciones. Una, por cambios en el bienestar social y los estilos de edificación, las propiedades suban de valor. Dos, el gobierno logra cobrar impuestos a todas las propiedades. Estas dos condiciones no siempre se cumplen. La implicación de lo anterior es que a los gobiernos les conviene lograr que las propiedades suban de valor, simplemente porque eso les permite recaudar más impuestos. Aquí podríamos hablar ampliamente sobre la naturaleza y las dificultades de cobrar el predial, pero eso rebasa los alcances de un video como este, por lo que se recomienda consultar la bibliografía y los materiales sugeridos en el blog. Pero hay algunas cosas básicas a considerar. 1. En la mayor parte del mundo los impuestos los cobran los gobiernos locales. La mayoría de los gobiernos locales cobran impuestos de base mixta, es decir, lo que vale el terreno y lo que valen las edificaciones. Muchos gobiernos han empezado a cobrar impuestos a la plusvalía en momentos determinados. Pero un segundo aspecto es que pocos gobiernos en realidad muestran disposición a cobrar los impuestos que les corresponden por motivos puramente políticos. Y también diremos que el cobro de impuestos a la propiedad o los impuestos prediales son una fuente constante de disputa política entre gobernantes y ciudadanos. Y que estos gobiernos, para no ganar enemigos, optan por no cobrar los impuestos que se deberían de cobrar y sin darse cuenta que con ello a la larga están realmente perjudicando a la comunidad en general, porque se deja de hacer las inversiones que la comunidad necesita para su bienestar. Y eso es perjudicial para todos al final, porque la plusvalía no solamente significa mayor valor de las propiedades, sino mejores condiciones de vida. Por lo tanto, nuestro punto 5 acá el día de hoy es: no pierdas de vista la plusvalía cuando vas a tomar tus decisiones personales sobre cómo, dónde y cuándo invertir en una finca determinada. Más allá de lo que se tiene que decir en el ámbito público, a nivel privado, cuando se toman decisiones, un factor importante a considerar es justamente la plusvalía, es decir, el valor adicional de una propiedad por factores que no tienen que ver con los materiales y el tamaño de la vivienda que estás construyendo o remodelando, según sea el caso, sino con los cambios en el entorno. Vamos a ver en la segunda parte de esta sesión que para tomar decisiones de inversión que van en contra de las leyes de cómo se construye la plusvalía, pues se requiere no estar poniendo atención a cómo funciona el mercado y son decisiones que pueden ser demasiado costosas para un presupuesto familiar, sobre todo en el largo plazo, lo cual desde luego tiene una infinidad de implicaciones sociales y urbanas. Si no pones atención en este asunto, puedes terminar invirtiendo en el lugar equivocado y en obras y materiales que simplemente agregan al costo de la construcción, pero no al valor de la vivienda. Parece
eh, obvio, pero no siempre resulta así, sobre todo cuando ya estás ahí en la casa del plomero, en el Home Depot, escogiendo qué materiales poner. Y tú puedes pensar que una llave de mejor marca para el lavabo de la casa es una buena idea, cuando en realidad todas las llaves arrojan la misma cantidad y la misma calidad de agua. En nuestra parte 2 vamos a enfocarnos a decisiones que tienen que ver más en este proceso de toma de decisiones que ocurre a nivel personal y que tiene que ver con las decisiones de rentar, comprar, remodelar o vender una propiedad. Y lo primero que queremos cuestionar aquí en nuestro punto 6, que le hemos denominado ¿por qué un ladrillo puede bajar de precio cuando lo pegas en un muro? Suena raro, ¿no? Pero así es. Cuando tú estás construyendo una vivienda, la puedes estar construyendo en el barrio más popular de la ciudad o en el fraccionamiento más exclusivo. Un ladrillo por su cuenta, suelto, cuando sale del horno, vale lo mismo. Vale lo mismo independientemente de dónde lo pegas. De tal manera que si agarras el ladrillo y lo pegas en el muro de la casa en el barrio más popular de la ciudad, podría llegar incluso a perder valor cuando lo pegas. Lo cual significa que vale más el ladrillo suelto que pegado. Porque pegado pues ya no lo puedes remover, a menos que asumas el costo y los riesgos de removerlo. Mientras que suelto pues te lo puedes llevar al barrio que tiene un mayor valor, y cuando lo pegas ahí el ladrillo vale más pegado que suelto. Eso suena complicado, pero los economistas desde hace bastante tiempo, y Marx en particular, explicó este concepto de que no es lo mismo el valor de uso que el valor de cambio, en donde el valor de uso tiene que ver con lo que tú como usuario de un bien en particular, en este caso una vivienda que se construye a partir de estos ladrillos base, te da a tu persona, a tu familia, a tu entorno. Ese es un valor de uso que prácticamente puede llegar a ser relativamente similar en distintas fincas. Pero el valor de cambio es lo que vale efectivamente en el mercado. De tal manera que hay una brecha entre el valor de uso y el valor de cambio, y hay que estar consciente de eso, porque eso ayuda a razonar mejor las decisiones de inversión, sobre todo para las personas que están pensando que pueden moverse de una vivienda de menor calidad a otra de mayor calidad a medida que van acumulando más experiencia, más recursos, más ingresos. Y más aún si lo que te interesa es invertir en viviendas, remodelarlas, venderlas, ganar un poco y acumular, y luego seguir en ese proceso hasta que eventualmente llegues a tener una empresa inmobiliaria de constructora exitosa, ¿no? Entonces no hay que perder de vista esta diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Va a ser muy importante para estas decisiones. Un segundo punto a considerar cuando estás tomando estas decisiones es cuál es tu esperanza de uso y de movilidad habitacional. Si piensas vivir mucho tiempo en una casa, te conviene invertirle en elementos que van a ayudar a mejorar tu vida y por lo tanto a sacarle toda la ganancia posible a eso que hemos denominado aquí el valor de uso. Si piensas habitarla poco tiempo, no te conviene invertir demasiado, sino que debes de cuidar simplemente que la vivienda no pierda calidad para poderla colocar luego en el mercado y entonces sacar más provecho por la vía del valor de cambio. Esta diferencia es importante, de tal manera que hay personas que piensan vivir toda su vida en una casa y no la cuidan, no le hacen mejoras, incluso cuando rentan una vivienda. Es muy común que las personas rentan una vivienda y como no es de ellos, pues la dejan que se vaya cayendo paulatinamente, a pesar de que siguen viviendo en ella, y no se dan cuenta que las consecuencias de la pérdida de la calidad de la vivienda las están sufriendo ellos mismos, cosa que deberían de considerar. Pero no lo hacen porque piensan que si cuidan la vivienda lo único que están haciendo es ayudarle al propietario, y en realidad no es así. Están protegiendo el valor de uso que ellos están disfrutando. Otro aspecto importante es que es importante saber lo anterior antes de irte de compras, como digo, la casa del plomero o al Home Depot.
Porque cuando estás ahí puedes tomar decisiones equivocadas movidos por la publicidad, las promociones, etcétera. Y el azulejo que tú llevabas en mente comprar a 150 el metro, de repente ves otro que tiene un mejor diseño y vale 300 pesos el metro y crees que esa es la mejor solución. O como decimos en esta sesión, mármol. Te emociones y dices, un piso de mármol, un muro de mármol o un top de mármol para la cocina, a lo mejor es lo indicado. Y en realidad no, puede ser que eso encarece demasiado las obras que estás realizando y no te genera un beneficio extraordinario, ¿sí? Lo que queremos decir con eso es que este dilema que hemos hablado de el dilema entre espacio y tipo de casa está incluso hasta en tu cocina, porque al final del día todo es una cuestión de estilo de vida. Realmente necesitas un top para tu cocina de granito brasileño, color azul turquesa, que te va a dar una visión extraordinaria para seguir haciendo los mismos chilaquiles de siempre. Pues no, y además a ti lo que te gusta son comer chilaquiles, entonces igual los puedes hacer en un top de acero inoxidable o incluso de formaica, no pasa nada. Los chilaquiles van a saber exactamente igual. Quiero decir con esto, lo importante en esta diferencia entre el valor de uso y valor de cambio es que tus decisiones sean coherentes con tu estilo de vida. No es necesario tener... He visto cocinas de 500,000 pesos en casas de personas que nunca cocinan, o si cocinan, no necesariamente cocinan comida gourmet. Entonces, ese tipo de decisiones que parecen simples, pero que hay que resolver en el momento mismo de tomar decisiones, cuánto invertir en la vivienda. Dicho lo anterior, podemos pensar también en el poder discursivo que hay detrás de la idea de lo que significa una buena vida cuando se trata de decidir pequeñas cosas sobre el tipo de viviendas y la localización de las viviendas donde se construyen. Y si esos problemas existen en el plano personal, pues podemos imaginarnos lo que eso representa en el plano colectivo. Entonces, para reflexionar un poco sobre ese punto, tenemos este capítulo de nuestro video que se llama Qué bueno que Octavio Paz no trabajaba para el Infonavit. Por todos lados de la ciudad vemos las consecuencias de las políticas de vivienda y de las decisiones que las personas toman en cuánto invertir en su vivienda. Y eso es lo que nos lleva a encontrar estos escenarios, tanto en viejos como en nuevos paisajes urbanos, que parecen salidos del poema de Octavio Paz, que se llama Piedra de Sol, en el cual Octavio Paz escribió algo así como, no que yo sea bueno en leer poemas, pero Octavio Paz escribe esto que me parece muy atractivo para pensar en el tipo de vivienda que construimos, que dice: cuartos a la deriva, entre ciudades que se van a pique, cuartos y calles, nombres como heridas, el cuarto con ventanas a otros cuartos, con el mismo papel descolorido, mausoleos de lujo ya roídos, los retratos, raídos los tapetes, trampas, celdas, cavernas encantadas, pajareras y cuartos numerados. Todos se transfiguran, todos vuelan, cada moldura es nube, cada puerta da al mar, al campo, al aire. Cada mesa es un festín. Cerrados como conchas, el tiempo inútilmente los asedia. No hay tiempo ya, ni muro, espacio, espacio. Y lo que este poema aporta, digamos, a esta discusión es esta idea de la vida cotidiana, las edificaciones y los estilos de vida, cómo se insertan en los paisajes sociales, ambientales y urbanos más amplios. Traemos aquí a colación este poema para enfatizar que hay una relación
entre la manera como los tomadores de decisión imaginan los paisajes urbanos y las opciones que tienen las familias para diseñar sus viviendas, para convertirse en protagonistas de las políticas de suelo y vivienda que afectan su vida cotidiana. Nunca debemos olvidar que las políticas de vivienda invariablemente se manifiestan como acciones dirigidas a redistribuir riqueza y plusvalía. Y la lucha de los ciudadanos es por convertirse en merecedores de los beneficios de estas políticas. Mientras que los gobernantes, por su parte, hacen el esfuerzo por hacer esta redistribución de la manera que, dependiendo del régimen en el que se encuentran, es políticamente más viable. En el punto número 8, lo que queremos resaltar es que cuando buscas aliados para obtener tu casa, no siempre puedes contar con tu familia. Suena contradictorio, dado que hemos sido criados en un ambiente donde la familia es todo. Pero cuando vemos el tema de vivienda, la familia a veces es una fuente inagotable de problemas. Entre la muy popular expresión de dejé mi casa por vivir feliz contigo, me pagaste como algunas pagan mal, y la no menos importante cantada que dice, una casa, ¿cuál casa? Si esto es una barraca comparada con otras que sí se llaman casas. Lo que tenemos es un hilo conductor que sugiere que cuando pensamos en las opciones de vivienda, la idea de calidad de vida va a variar en las distintas etapas del ciclo de vida. Va a ser muy importante en esta variación cuestiones como qué tipo de espacios diseñamos en las viviendas, qué terminados les damos a las viviendas, con qué las equipamos y qué amenidades le ponemos. Porque el beneficio que se puede extraer de cada uno de estos elementos varía con la edad y con el ciclo de vida familiar. No es lo mismo estar en una vivienda si tienes 30 años y una familia de 3, 4 hijos, que tener 65, 70, 80 años y estar viviendo una finca enorme que ni siquiera tienes energía para caminar, menos aún para mantenerla o menos aún para darle el cuidado que se merece. Entonces es importante considerar este tipo de decisiones. Uno debería estar pensando a lo largo de su vida que va a tener que estar tomando múltiples decisiones del tipo de casa que puede habitar, dependiendo de cuáles son las necesidades reales que se tienen en función de su edad, su motricidad, sus necesidades particulares, etc. ¿no? Es muy común que una familia pueda querer tener una vivienda con 8 cuartos para cuando vengan a visitar los hijos o los amigos de los hijos o los amigos de la familia, y resulta que prácticamente nunca llega nadie de visita y sería mucho más barato pagarles un hotel de lujo en la vecindad que mantener una casa con esas características. Pero esas son decisiones que se toman igualmente en base a preferencias, y entonces es muy difícil meterse en ese sentido, pero sí hay que considerar ese aspecto. Hay muchas cosas a considerar cuando se evalúan las decisiones sobre el tipo de casas y el papel que tienen distintos miembros de la familia en el asunto de la vivienda que se tiene. Un aspecto importante es que por diversas razones siempre hay miembros de la familia que consideran que no se está haciendo todo lo necesario para mejorar sus propias opciones de vivienda, es decir, que la familia no está haciendo todo lo necesario. Y lo peor, que la familia no ha sido lo suficientemente benévola en el reparto de los derechos de la vivienda familiar. Y la disputa por este tipo de asuntos a veces termina en un conflicto incluso violento. Y esto debería ser evitado a toda costa, pero no todo el mundo tiene la posibilidad y la capacidad de evitar estos conflictos. Las cosas que los notarios cuentan de conflictos, y no solamente los notarios, los periódicos lo que reportan respecto a conflictos intrafamiliares por un terreno, una finca, un cuartito, lo que sea, es una cosa bárbara, que es motivo de preocupación social, porque si no tenemos capacidad de resolver los problemas en ese ámbito de familiar, donde nuestra red de confianza familiar es supuestamente lo que más privilegiamos durante toda nuestra vida, pues entonces, ¿cuál es nuestra capacidad de resolver problemas entre vecinos, ¿no? En todo caso, como ya vimos en otra sesión, las personas transitan por una trayectoria habitacional y esos cambios pueden ayudar a inhibir
el logro de objetivos, de llevar una buena vida. Nos llama la atención, y por eso ponemos un noveno punto que le llamamos de la relación entre estilo de vida y conflictos urbanos. Nos llama la atención que un aspecto que a veces no consideramos lo suficiente en la toma de decisiones sobre el tipo de vivienda y los materiales usados para sus terminados es que se nos olvida que hay una relación entre el estilo de vida, el tipo de casa y el entorno urbano donde se ubica la vivienda. Y hay unos aspectos clave a considerar en este punto, ¿no? 1. A medida que avanza el ciclo de vida de una familia, las casas dejan de ser adecuadas a sus necesidades. 2. Cuando los barrios cambian por decisiones de otros, los habitantes de una casa pueden sentir que estos cambios ya no corresponden a sus propias expectativas. 3. No todas las personas ni todas las familias pasan por estos procesos de cambio de manera simultánea, y entonces eso va generando una fricción entre los que van siguiendo incluso empujando el cambio, y los que van atrás del cambio y van teniendo posiciones distintas respecto a la transición que está viviendo el barrio, respecto a la transición misma de la vivienda. Cuando unas familias consideran que deben hacer algo para detener el rumbo que toman los barrios, lo más seguro es que surjan conflictos entre quienes apuestan por el cambio del barrio y quienes apuestan por mantener el estilo de vida que se conocía. Ese reto es muy grande en aquellas ciudades que experimentan un rápido crecimiento o que enfrentan algún cambio estructural en su base económica o en su etnicidad, o los cambios que se registran en el entorno ambiental y político de las ciudades. Esto lo podemos ver a distintas escalas, ¿no? Cualquiera que tenga dudas respecto a esta asincronía y del cambio y las consecuencias que tiene en términos de los conflictos sociales urbanos que genera, pues aquí hay un menú de escenarios a los que se les puede echar un ojo. Acá podemos incluso sugerir algunos videos al respecto, pero tenemos el caso, por ejemplo, de pueblos mineros abandonados. Podemos recurrentemente ir a ver qué está pasando en Beirut una vez cada 30 años y vamos a ver que Beirut es una ciudad sumamente interesante en esto, porque pasa por estos ciclos de paz, tranquilidad, efervescencia económica, quiero decir, auge, prosperidad, y luego guerra civil, atentados terroristas, eventos, otra vez confrontación, etcétera, ¿no? Ahí está el caso de los antiguos países socialistas y cómo se transformaron, el desmantelamiento de países enteros que terminaron en la hiperbalcanización de lo que ocurre ahora en lugares como Croacia y, no sé, Montenegro, etcétera, ¿no? Están los pueblos de pescadores que han devenido en emporios turísticos, o los barrios centrales de las ciudades que se han transformado en distritos gastronómicos y turísticos. Y en cada una de estas situaciones lo que tenemos es una fuente increíble de conflictos sociales que, como sabemos, pueden tomar el camino de la violencia que hasta llegar a guerra civil. Deja tu confrontación en la calle, sino guerra civil completa. A nosotros acá lo que nos importa es destacar es que todos los propietarios de viviendas deben tomar conciencia de este tipo de cambios. Cuando deciden entre poner más mármol a su vivienda para seguir viviendo en ella, o simplemente hacer una limpieza profunda y darle una pintadita para venderla a un mejor precio. Incluso, si se evalúa seriamente la situación, puede ser que por las características y ubicación una casa ya no vale sino como terreno. Y por lo tanto, pues ni caso tiene invertirle en nada, porque nadie va a comprar esa vivienda para usarla como vivienda, y tampoco la va a utilizar ni para oficina ni para servicios. Simplemente la va a comprar para traer la demoledora, demolerla y construir algo ahí. Y si uno no tiene conciencia de eso, puede tomar malas decisiones. Y eso debería de ser importante, porque más allá de las políticas públicas que pueden influir en la transformación de los barrios y en la ganancia que distintas familias tienen con la manera como manejan sus propiedades, pues es responsabilidad de los propietarios hacer buenas lecturas de este tipo de situaciones y no engañarse solo por sí mismo, ¿no? Yo he visto un montón de propiedades que tienen un letrero que dice se renta para oficina o se vende para oficina, y tú ves la finca y ves el barrio y dices, ¿quién va a querer invertir en una oficina en este lugar? En todo caso, se va a comprar, se va a demoler, se van a construir 3, 4, 5, 20 pisos según sea la regulación de uso de suelo. Entonces,
Eso es importante en nuestra discusión, por eso es que hemos llamado a esta sesión problemas también con el mármol. Tampoco se debe olvidar que vender la propiedad en un barrio de transición sea la única opción. Algunos gobiernos han adoptado políticas de densificación, cambiando la zonificación para permitir que los habitantes de grandes predios o grandes viviendas hagan cambios dirigidos a incrementar el uso de dichas propiedades sin que éstas entren al mercado de viviendas que se venden para ser demolidas. Eso es una buena solución porque al final del día, si bien la rentabilidad de un predio se capitaliza cuando se demuele una vivienda que ya no es funcional a los usos de la zona, pues cada vez que demueles una vivienda demueles propiedad, demueles materiales, desperdicias recursos y no es, digamos, ambientalmente sano hacer eso tabula rasa en todas las propiedades. En suma, lo que queremos decir es que el tema del manejo de los conflictos urbanos a veces empieza en las decisiones que se hacen en fincas específicas y que es un trabajo de personas, organizaciones y gobiernos resolver este tipo de situaciones. Nuestro punto 10 es: no olvides que el mercado de vivienda puede llevarte a vivir en la calle. Y lo que queremos enfatizar con este punto es que a veces no se toman bien las decisiones respecto a la vivienda, sea que se tenga o no se tenga. Y por eso, antes de concluir, tenemos que hacer esta advertencia, que es que el mercado de vivienda puede llevarte a vivir en la calle. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que hay diferentes circunstancias, pero en todo caso el escenario de que termines viviendo en la calle es mayor cuando las decisiones personales no corresponden a los presupuestos disponibles y al ciclo de vida por el que estamos atravesando. Para no extendernos demasiado, lo que voy a hacer es más bien mostrar una pequeña lista de decisiones que pueden llevarte a un escenario no deseado, ¿no? El primer punto aquí es que puedes tú pensar en adquirir una casa que no puedes pagar con los ingresos disponibles. Entonces inviertes recursos y puedes salir perdiendo. También puedes pensar en vender tu casa para invertir esos recursos en la bolsa cuando ya estás en la etapa de jubilación, y si la bolsa se va a pique, como suele suceder muchas veces, te vas a quedar sin casa y sin bolsa. Puede ser que te jubiles cuando tienes todavía una hipoteca muy grande por pagar, y eso es un problema severo porque las jubilaciones a veces no garantizan una buena fuente de ingresos y te puedes quedar con un déficit estructural. Puedes contratar una deuda con tasas de interés flexibles, independientemente de cuál es tu edad y tu situación en el mercado de trabajo, en una economía propensa a las crisis y a las devaluaciones. Y si contratas, en México ya pasó, le pasó a miles de personas. Si contratas tasas de interés flexibles en una economía vulnerable, vas a terminar con una deuda impagable. Puedes invertir demasiado en obras de vivienda y la vivienda en realidad nunca termina por ser habitable. Y te invertiste de más porque no estimaste bien el flujo de ingresos y gasto y el tipo de vivienda que estabas construyendo. Puedes invertir en forma compartida con otros involucrados sin definir muy bien las reglas claras. Hay infinidad de historias de hermanos o amigos o primos que se juntaron a invertir en una vivienda y todavía no la terminan cuando se pelean, ¿no? Pasa de hecho hasta en las parejas y entonces alguien termina viviendo en la calle, o metafóricamente hablando por lo menos. Puedes gastar demasiados recursos personales, económicos y emocionales en disputar herencias, como decía hace rato, y entonces eso también es un problema. Puedes mudarte de casa o incluso mudarte de ciudad o incluso de país sin considerar los costos que esto va a representar. Y a veces se hacen unos estimados demasiado optimistas y no siempre dan buenos resultados. Y desde luego, que es el título de nuestra sesión, puedes ponerle demasiado mármol a una casa cuyo entorno no sube de precio, de tal manera que cuando quieres vender nunca recuperas lo invertido y el problema es más bien del barrio, no de tu casa.
Así que las familias deben aprender a tomar mejores decisiones, pero también ver si pueden influir en el tipo de políticas que se aprueban en un país. Según lo que hemos visto, una agenda básica de movilización debe focalizar su atención en políticas de uso de suelo, regulación de la propiedad, regulación del mercado, compra o venta o renta de vivienda, políticas fiscales directamente relacionadas con la propiedad y políticas de dotación de infraestructura y servicios. Y en general, políticas que tienen que ver con la distribución de costos y beneficios de la transformación de la ciudad o de las diferentes formas de acceder a una vivienda. En suma, es muy importante contextualizar las decisiones personales en materia de mejoramiento, uso o comercialización de la vivienda. Con esto llegamos al final de este día. Vamos a dejarlo por ahora ahí y los espero en la sesión 8, en la que vamos a hablar del tema de seguridad en las ciudades y lo que eso representa en el campo de acceso a la vivienda. No se olviden de consultar el blog, no se olviden de consultar los materiales que ahí se sugieren. Creo que son una gran ayuda para complementar nuestra información que usamos para mantener este diálogo sobre políticas de uso de suelo y vivienda. Hasta la próxima.